Personalidad jurídica. Materia: Fundamentos del Derecho. Alumna: Clara Lilia Álvarez Martínez, carrera Licenciatura en Contaduría Pública. Primer tetramestre, Grupo A. Profesora licenciada Anabel Vega Zapata. Personalidad jurídica. Con tipos de personas nos estamos refiriendo a personas naturales o personas jurídicas. La persona natural se refiere a una persona común y corriente como tú y yo, y como tal tenemos derechos y obligaciones. La personalidad jurídica es el reconocimiento a un ser humano, una organización, una empresa u otro tipo de entidad para asumir una actividad o una obligación que produce una plena responsabilidad desde la mirada jurídica, tanto frente a sí mismo como respecto a otros. La personalidad jurídica no admite grado, se tiene o no se tiene. Ahora bien, según nuestro Código Civil, existen personas naturales y personas jurídicas. Sin embargo, aquí puntualizará lo tocante a la persona jurídica. Para ello partimos de su definición. La personalidad jurídica es una creación del derecho y se manifiesta en la capacidad para ser titular del conjunto de derechos y obligaciones atribuidos a un mismo ente y determina su capacidad para relacionarse jurídicamente. Dentro de la personalidad podemos diferenciar dos tipos de capacidades, las cuales son de goce y de ejercicio. La capacidad de goce consiste en una atribución genérica que el ordenamiento jurídico hace a las personas físicas o naturales y jurídicas de la condición de sujeto de derecho, ya que atribuye la titularidad de derechos y obligaciones. En consecuencia, la capacidad jurídica se refiere a la titularidad, mientras que la capacidad de ejercicio se refiere al ejercicio de derechos y deberes, por lo que puede producirse la situación de que una persona sea titular de un derecho, pero sea incapaz para ejercitarlo, tanto en el caso de las personas físicas como en el caso de las personas jurídicas. Cuando hablamos de los atributos de la personalidad jurídica, tenemos nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y capacidad. Cuando hablamos de nombre, este atributo de la persona jurídica se diferencia entre las personas jurídicas de derecho público y las de derecho privado. Las primeras son bautizadas por el Estado en la norma que lo constituye y la segunda por los socios que la componen, acompañada de una sigla que caracteriza su forma de organización jurídica, ejemplo SADCB. En derecho privado, el nombre es también llamado razón social. Cuando hablamos de domicilio, la ley no nos entrega un concepto de domicilio, sino que se limita a señalar las reglas para determinar el que corresponde a una persona. Entendemos por domicilio como el lugar en donde una persona se establece con el ánimo de residir. Cuando hablamos de nacionalidad, la implicación fundamental de este es la consecuencia de la aplicación de la ley en el espacio, es decir, que con base a su nacionalidad lo regirá para su desarrollo las normas establecidas para el sistema jurídico. Cuando hablamos de patrimonio, con base al patrimonio se han creado varias teorías. Algunas de estas afirman que no puede existir sin persona. Se puede definir como el conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona apreciables en dinero. La capacidad de las personas jurídicas es la esencia fundamental de su existencia. Como atributo para actuar en el derecho, para resumir la capacidad, se dice que es la medida de la aptitud de las personas para ser titulares de derecho o de obligaciones. De ahí que éstas se clasifiquen jurídicas y de ejercicio. La jurídica legal o de goce
esta es determinante para ser titular de derecho y asumir obligaciones. Cuando hablamos de ejercicio, es determinante para producir plenos efectos jurídicos mediante acto de la propia voluntad. Cuando hablamos de la concepción y del nacimiento de la personalidad jurídica, tenemos como criterio general que se afirma que la personalidad comienza con el inicio de la vida independiente. Pero cuando se alcanza la vida independiente, al respecto surgen tres teorías. De la concepción, que afirma que la personalidad del ser humano comienza con el inicio de la vida intrauterina, es decir, en el momento de la concepción. De nacimiento, según esta teoría, la personalidad comienza en el momento del nacimiento. Eclética combina la teoría de la concepción y la del nacimiento, pero añade que el individuo se tendrá como nacido cuando se trate de su bien. Si bien, para nuestro derecho el reconocimiento de la personalidad jurídica comienza con el nacimiento, también se concede cierta protección al no nacido.